el que nos abran los espacios para poder tener este tipo de actividades académicas en favor de nuestros alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, en específico alumnos de la materia de juicios orales civiles, aunque como lo acaban de oír, es un evento que estamos difundiendo a través de Facebook Live para que pueda tener acceso cualquier persona que esté interesada en el tema, pero están organizadas específicamente pensando en nuestros alumnos y en proporcionarles mayores elementos en su desarrollo profesional. La Academia de Enseñanza Digital ha colaborado con el Colegio Nacional para tener este tipo de actividades y le agradecemos a la doctora Sara Santillán, presidenta del colegio, quien nos ha abierto las puertas para colaborar de manera conjunta. Sin más, le dejo el uso de la palabra al doctor Gilmer Segarra, con todo mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. Adelante, doctor Gilmer. Buenas tardes. Tengo sumo agrado de saludarlos. Como queda dicho, yo soy Ilmer Segarra Escalante, ¿no? Les hablo desde Trujillo, Perú, hoy día 1 de marzo del 2021. Muy bien, el tema que vamos a tratar es el abogado y el don de la palabra. Voy a hacer una pequeña introducción primero para motivarlos, ¿no? Siempre vengo diciendo que el abogado es el primer juez del conflicto. Él es el que tiene que analizar si el conflicto es propio para conducirlo a través de una demanda, ¿no? O una reconvención en su caso, al órgano jurisdiccional. Veamos. Reciben ustedes la visita, ¿no? De su primer cliente. La vecina, ¿no? Una comadre, ¿no? Quien les plantea que tiene un problema, que su esposo ha hecho abandono del hogar conyugal. Ustedes inmediatamente se forman la idea de que hay que conocer primero el hecho. Escuchan detenidamente que hay un matrimonio, que hay 3 hijos, que hay el abandono. ¿Qué es lo que ustedes tienen que pedir? La partida de matrimonio o la copia certificada del matrimonio y la copia o partida de nacimiento de los niños y el estado de necesidad de los niños, para que de esta manera inicien el proceso. Hasta ahí están actuando perfectamente bien. Pero como primeros jueces del conflicto, cabe la posibilidad de que lo que les plantea, ¿no? Su cliente, entre comillas, es algo que no tiene un contexto jurídico. Por ejemplo, creo que en la anterior charla les di a conocer de aquella menor de edad que es impedida por su padre de ir a una fiesta. El padre le dice, no puedes ir a la fiesta, tienes todavía 13 años de edad, el día lunes tienes examen y tienes que estudiar, y por consiguiente no vas a la fiesta. Le asiste un derecho a esa menor de edad de acudir al órgano jurisdiccional para postular una acción constitucional y obligarlo, entre comillas, a su padre para que le dé el pase para ir
a la fiesta? No. ¿Se dan cuenta? Porque el padre está haciendo uso de su derecho como tal, ante la tutela de su hija. Vean ustedes, muchos abogados acá en Trujillo no hacen esa labor de juez del conflicto y plantean, postulan su demanda y fracasa, la misma que es declarada improcedente. Hay muchos casos que les puedo contar para los efectos, motivarlos, ¿no? Aquí tenemos, como repito, por ejemplo, que el abogado debe tener una cultura amplia, muy amplia, ¿no? No solamente debe conocer lo que es la formación de haber sido alumno, o a lo mejor el mejor alumno, ¿no? Analizando las leyes, analizando lo que corresponde a la jurisprudencia. Su cultura debe ser tan amplia, especialmente en lo que corresponde a historia, geografía, manejo correcto del lenguaje, especialmente de la semántica. Para hacer uso de la palabra, tienen que dominar esas situaciones de la retórica y la argumentación. Y repito, de la semántica, porque muchas veces una sola palabra no tiene, llamémoslo así, el mismo significado, el mismo contexto en algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que llegué a México, ¿no? Fui a comprar un par de medias. Y la señorita me quedó mirando y me dijo, acá no vendemos medias. Y eso que está ahí, le digo, esos son calcetines, me dice. Las medias son para mujeres. ¿Se dan cuenta? Lo mismo le dije, quiero comprar un traje. Acá no vendemos traje para varones, me dice. Y eso le digo, eso se llama terno, me dice. Es una vestimenta. O sea, lo que yo en el Perú considero como una palabra que tenga un significado, en México tiene otro. Y así puedo darles a conocer una serie de palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos una cosa muy importante, ¿no? Acabo de leer algunos libritos relacionados cómo se formó el ser humano, cómo aprendió a hablar, por qué aprendió a hablar. Vean ustedes, no se contentó con tener el don de la vida, sino que también se las ingenió para expresarse a través del don de la palabra, ¿no? Hay investigaciones muy amplias, jóvenes. En Inglaterra, por ejemplo, tengo acá un reporte debidamente confirmado. El inglés John Langford, vicerrector de la Universidad de Cambridge, da a conocer la fecha de la aparición de Adán y Eva, el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo, a las 9 de la mañana. ¿Se dan cuenta hasta dónde ha llegado la tecnología? ¿No? No sé de qué se habrá valido este científico, pero esa es la información que nos alcanza. El abogado tiene que estar totalmente informado para poder dar un correcto informe oral. De lo contrario, fracasa. Las filminas que les voy a alcanzar a ustedes es producto de 4 o 5 libros que he leído, entre ellos el del profesor Hernando Dehesa con H. Dávila, ¿no? Y él me ha orientado cómo prácticamente debo elaborar estas filminas. Muy bien.
Para terminar con esta pequeña introducción, los griegos se preocuparon mucho en lo que corresponde al uso correcto de la palabra. Ahí tenemos los mejores oradores, muy mentados, por decir Demóstenes, Cicerón, Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? Y hubo una profesión llamada logógrafo en los griegos que se dedicaba a hacer informes orales. Y en Roma habían el rétor u orador. Por ejemplo, nos vamos a detener con Demóstenes, que redactó inclusive un manual para el orador. Y cuando me pongo a leer sobre Demóstenes, encuentro una situación muy importante. Había sido en su niñez tartamudo, vean ustedes, tartamudo para luego llegar a ser el mejor orador griego, ateniense. ¿Y cómo superó esa deficiencia oral de ser tartamudo? Colocándose unas piedras debajo de la lengua y expresaba sus ideas frente al mar, de tal forma que él gritaba y procuraba que el sonido de sus palabras superen el ruido del mar. La mejor obra y que le dio a nivel de orador, como orador, es el discurso fúnebre. Demóstenes, como consecuencia de la batalla de Queronea, donde perdieron los atenienses, lanzó su oratoria. Vean ustedes, y dando a conocer que se ha perdido esa batalla, lamentablemente por sus líderes que no supieron conducirla en la forma de vida. Vean ustedes. Muy bien. Concretamente, el orador es el juzgador del conflicto para luego explicarle al órgano jurisdiccional, a los jueces, ¿no?, que pueden ser unipersonales o no, para de esta manera. Y para ello debe ser uso de la argumentación, como lo vamos a explicar más adelante. Muy bien. ¿Qué es el don de la palabra? El informe oral implica una exposición detallada, concisa, definitiva, pieza importante de los juicios que conllevan preparación y finalmente su exposición en sala. Conllevan preparación. El abogado tiene que conocer correctamente qué es lo que va a decir, para que de esta manera su mensaje llegue al juez. De lo contrario, va a fracasar. Podrá ser un excelente orador, pero definitivamente va a fracasar porque su mensaje no llega al juez, al órgano jurisdiccional. Como dice, su objeto es convencer y persuadir al juez y se centre en los alegatos orales que realizamos los letrados según las conclusiones alcanzadas y los hechos probados. Entonces, él tiene que analizar en lo que corresponde a lo que es el petitorio de la demanda, los fundamentos de hecho y de derecho que pasa a exponer en forma concisa. Cambio. Arturo Mojada, en su obra Técnica del informe a los juzgados y tribunales, Oratoria Forense, nos da a conocer que la alegación oral de fiscales y abogados con la finalidad de persuadir al órgano jurisdiccional e interés a la parte
a quién dirigen o representan. Realizan derecho con carácter total o parcial sobre un determinado asunto. El tribunal competente para fallarlo u otro distinto en audiencia pública. Acá voy a mencionarles un caso bien interesante, jóvenes, muy interesante, ¿no? Cuando fui magistrado, cuando fui vocal, el abogado de la parte demandante empezó a hacer su informe oral. Era tan convincente, tan claro, preciso y concreto. Muy bien. 5 a 10 minutos se le concedió. Y cuando el presidente de la sala le cede la palabra al abogado de la parte demandada para que haga la réplica correspondiente, se quedó mirándonos y nos dijo, señores, el abogado de la parte de demandante me ha convencido. ¿Qué voy a decir? Vean ustedes su manifestación de honestidad. Vean ustedes, ¿qué voy a decir ante eso que es definitivo? Ya conversaré con mi clienta para que de esta manera, en lo posible, lleguen a una conciliación o a una transacción. Pero no tengo elementos de juicio como para contradecir lo expuesto por el abogado de la otra parte. Vean ustedes. ¿Cambió? La estructura de lo que corresponde al tema que estamos tratando. Como queda dicho, transmitir las ideas principales con orden y coherencia, y las partes estén perfectamente interrelacionadas, ¿no? Ahí tenemos el exordio, la proposición, la división, la narración, la argumentación y refutación y el epílogo. Esto, como repito, lo he tomado de varios libros, ¿no? Y especialmente el de Gerardo de Era Dávila, quien con una cuestión claridad y meridiana me dio a entender qué es lo que contiene cada uno de estos elementos que forman parte de la estructura. Veamos cada uno de ellos. Cambio. Exordio. Es una introducción con la que se pretende captar el interés del juez. Vean ustedes. Es una introducción con la que se pretende captar el interés del juez, ¿no? Muchas veces nosotros los magistrados ya tenemos estudiado, entre comillas, un caso dado. Yo recuerdo, éramos 3 magistrados, ¿no? Y todos los días recibíamos informes orales de los abogados, ¿no? Y entre los 3 nos repartíamos el trabajo, cada uno con su expediente debido, ¿no? Mi presidente Salia, que era un excelente magistrado, el doctor Walter Díaz, cuando recibía la noticia de la secretaria de que hay un informe oral, él preguntaba y decía, ¿quién va a informar? Quiero conocer el nombre del abogado que va a informar. La secretaria le alcanzaba el nombre. Generalmente acá en Trujillo ya conocemos quiénes son los abogados que definitivamente saben hacer este tipo de trabajo, llamémoslo así, en lo que corresponde pues a el uso del don de la palabra ante un informe oral. Ah, este sí sabe, vamos a escucharlo, decía. Muy bien, lo escuchábamos. Y muchas veces, vean ustedes, nosotros ya casi teníamos la decisión, por decir, se declare fundada la demanda.
¿no? Pero el informe oral era tan convincente, ¿no? A nivel de argumentación y retórica especialmente, que nos quedábamos mirando y decíamos, podemos cambiar de criterio. Y lo hacíamos. Y lo hacíamos. Para que de esta manera se haga justicia. Vean ustedes. De lo contrario, no, muchas veces nos encontrábamos con alguien que no sabía ni hablar. Entonces, mi presidente Sala decía, no, este nos va a desinformar. Nos va a desinformar. Otras veces nosotros concedíamos generalmente 5 a 10 minutos, pero el informe oral era tan interesante que pasaban los 5 o 10 minutos y lo dejábamos hablar. Lo dejábamos hablar, ¿no? En cambio, si encontrábamos a alguien que no sabía el uso del don de la palabra, ahí mismo le cortábamos. Tocaba la campanita, terminó su informe oral, señor abogado, puede retirarse. Eso es en cuanto a captar el interés del magistrado. No constituyen la parte esencial y en la actualidad hay principalmente razones de tiempo, o se suprime o queda reducido a un par de situaciones sacramentales. Únicamente se utiliza en asuntos de cierta importancia. Y en realidad el abogado, al hacer uso de la palabra, tiene que tomar el caso con mucha importancia para no fracasar. ¿Cambio? ¿Cambio? Proposición. Se trata del anuncio de la tesis que pretendemos probar, los letrados, modo de petición para que el juez emita una sentencia en un caso determinado. Acá muchas veces acostumbramos, ¿no?, a hacer uso de un estribillo, ¿no? Señores magistrados, en mi calidad de abogado de la parte demandante o de la parte demandada, según sea el caso, ¿no?, haciendo uso del derecho de defensa, hago uso de este informe oral. ¿Para qué? ¿Para que se declare fundada o para que se declare infundada la demanda? Esa es la propuesta. No se olviden, estimados alumnos. Esta es muchas veces, ¿no? Es una situación donde al magistrado le dice, este es mi mensaje. Ya lo digo anteladamente. Antes de exponer, tengo que decirles, se declare fundada o se declare infundada la demanda. Y en base de estos fundamentos. Tampoco constituye una parte esencial y específica del informe, pero para dar inicio del mismo y permitir introducir en forma sencilla el siguiente aparte de la división. O sea, definitivamente, para mí es una situación muy importante, porque muchas veces el abogado se olvida, ¿no? Se encuentra tan nervioso, tan ofuscado, que definitivamente habla y habla y habla, y al final o al inicio no dice qué es lo que propone. No dice qué es lo que propone. Entonces, muchas veces nosotros nos tenemos que vernos obligados como magistrado a decirle, señor abogado, ¿qué es lo que propone usted? ¿Se declara fundada o se declara infundada la demanda? Señor magistrado, recién puedo decir lo siguiente. Vean ustedes la propuesta. Siga. La división. En esta parte se nombran los fundamentos en los que se basa la realización en la proposición. ¿Por qué digo que se declare fundada la demanda? ¿Por qué digo que se declare infundada la demanda? Los fundamentos, ¿no? Especialmente de hecho y jurídicos. Yo estoy proponiendo
que se declare fundada la demanda de alimentos porque el demandado hizo uso, abandonó la casa conyugal, dejó en orfandad a sus hijos para ir a vivir con otra mujer. Hecho que lo demuestro con la constancia de la policía que acreditó el abandono. Hecho que lo acredito con la existencia de la partida de matrimonio o copia certificada, lo mismo de los niños. Hecho que acredito el estado de necesidad, ojo, estado de necesidad. Esto es muy importante, estado de necesidad en juicio de alimentos, ¿no? Estudian en tal colegio, hay que pagar tanto y esas cosas. Puede ocurrir lo siguiente, en una oportunidad se nos pasó eso, como magistrados que analizamos, donde no se acreditó el estado de necesidad, se acreditó el abandono, se acreditó lo que corresponde a la existencia jurídica del matrimonio y de los niños, pero la parte demandada dijo, sí señor, yo hice abandono de la casa conyugal por el mal carácter de la señora. Yo soy un humilde obrero. Ella es una gerente de un banco. Yo gano solamente X suma. Ella gana 40, 50 veces más. Ahí está la necesidad. ¿Se dan cuenta? La división contendrá únicamente las partes principales de procurando reducir al máximo sus términos que deberán ser precisos y en orden lógico. Todo eso hay, jóvenes. Muchas veces nosotros los abogados decimos, no, una demanda se gana, no te preocupes. Ese es el 80, 90%. Pero si no se acredita el estado de necesidad, como queda dicho en este caso, donde la demandante era gerente de un banco que ganaba 50 veces más que el demandado. ¿Ven ustedes? Cambio. La narración. En esta parte se nombran los fundamentos en que se basa la demanda, por decir, realizada en la proposición. La división contendrá únicamente los fundamentos principales del informe, procurando reducir al máximo sus términos para que deben ser precisos y seguir un orden lógico. Nuestra demanda, ¿no?, en su norma procesal correspondiente, artículo 424 del Código Procesal Civil, inciso quinto, nos da a conocer que toda demanda debe tener un petitorio claro, preciso y concreto. ¿Se dan cuenta? Y en base de eso se hace la narración. En base de eso, de esos presupuestos, se hace la narración. No hay que ser ampulosos ni nada cuestión. Eso lo dejamos para otro tipo de informes orales, a veces hasta los mejores políticos, pero en lo que corresponde al abogado para el uso de la palabra debe ser así, concreto. Mi padre decía, mientras menos hables en forma clara, precisa y concreto, te van a entender. ¿Cambio? Argumentación y refutación. Esta es una cosa muy importante. Todas las cosas se confirman argumentando, o bien por aquello que ha sido atribuido a las personas, o bien aquello a los negocios jurídicos. Material para el uso de la argumentación. Intelectual, datos, pruebas y argumentos en los que se fundará el orador para convencer y persuadir al órgano jurisdiccional. Moral, basado en la garantía de la honestidad
que ofrece la conducta ejemplar del propio orador. Efectiva. Otro requisito. Los requisitos, los recursos que usa el orador para pulsar la emotividad y las pasiones, atendiendo a su posición social, ideológica y cultural. Vean ustedes, esos son los tres, ¿no?, requisitos, llamémoslos, para conseguir el buen material para la argumentación. Bueno, ya tenemos el concepto de argumentación, ¿no? Ya tenemos en qué se basa la argumentación, en lo que corresponde a materiales, la moralidad y la efectividad. Pero también una argumentación puede tener vicios. Eso hay que evitarlo. El orador no debe incurrir en vicios para lo que corresponde a la argumentación. Uno de los vicios, por ejemplo, uso inadecuado del lenguaje. Se puede tener el mejor de los argumentos posibles. Si éste está mal expuesto o su conexión y exposición no resulta lógica, no sirve de nada. Acá les voy a contar una experiencia, ¿no? Estábamos los tres magistrados y se dispuso que pase el abogado informante. El abogado informante habló tontería y media. Tontería y media, nada dentro del contexto de lo que corresponde a la defensa de su patrocinado. Nada. Mi presidente Sala le tocó el timbre. Señor abogado, limítese usted a tratar a nivel de argumentación lo que corresponde a lo que es materia del conflicto. El otro lo quedó mirando y siguió hablando tontería y media. Mi presidente Sala nuevamente tocó el timbre, la campanita. Se le da 1 minuto para que concluya. Se le había dado 10 minutos, estábamos en el tercero. Se le da 1 minuto para que concluya, porque su informe no contiene lo que corresponde en ley. ¿Saben lo que dijo el abogado? Señores magistrados, ustedes no tienen ningún derecho de limitarme el derecho de defensa. Ni siquiera lo dejó terminar esa palabra. Pum, pum. Tocó la campana, puede retirarse. Lo sacó de la sala. Al rato lo llamó a su patrocinada. Señora, le dijo, ¿qué ha ocurrido acá? No, doctor, lo que pasa es de que mi abogado que me estaba defendiendo en el proceso ha viajado y me encontré en la puerta con este señor y me dijo que él podía hacer el informe oral y lo hizo. Vea, señora, usted no tiene la culpa, para nada, pero contrate un buen abogado. Le voy a señalar nueva fecha, pero consígase un buen abogado para que defienda. A lo mejor tiene usted la razón, pero usted no tiene por qué ser perjudicada por lo que está haciendo este señor. Vean ustedes. Estas son situaciones de la argumentación. Veamos. Hay situaciones que definitivamente también tenemos la inercia, aparte del uso indebido del lenguaje, tenemos la inercia intelectual. ¿En qué consiste la inercia intelectual? Mentalmente, muchas veces a través del tiempo, nos formamos un modelo para argumentar. Y que nosotros no lo abandonamos con mucha facilidad. La consideramos inamovible. ¿Y qué ocurre? Que esa inercia intelectual, ese modelo, ya cambió. Por decir, invocar una norma jurídica que ha sido derogada.
nosotros nos formamos la idea que está vigente y la invocamos. Nosotros nos formamos la idea de que existen 4 o 5 criterios jurisprudenciales a favor de nosotros. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema cambió de criterio. Y nosotros no sabemos, entre comillas, ese cambio. Porque tenemos la inercia intelectual. Hay que estar presentes, mucho, mucho. Hay que estar presentes. De lo contrario, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Entonces, las causas son el uso indebido del lenguaje y la inercia intelectual. Mucho podemos hablar sobre la argumentación y refutación. Lo mismo en cuanto a la refutación. Acabo de decirle la argumentación. La argumentación se aplica bien por la parte del abogado de la parte demandante o bien por el abogado de la parte demandada. ¿Vean ustedes? Ambos tienen el derecho de argumentar. Muy bien. Cambio. El epílogo. Con carácter general, este apartado puede dividirse en 2 partes. Recapitulación sumaria, en la cual se recuerdan las ideas esenciales, prueba y la refutación, la conclusión en forma de petición inicial, en la cual se solicita, interesa o se afirma que procede la condena o absolución. En este caso, que se declare fundada o infundada la demanda. El epílogo es una cosa muy importante. Prácticamente es el remate del informe, ¿no? Que muchas veces lo hacen al inicio o muchas veces se hace al final. ¿Cambio? Característica del informe. Para conseguir la finalidad de persuadir al juez, las características del informe deben ser en forma concisa, la brevedad, la claridad, orden y coherencia, flexibilidad, solidez en la argumentación. Veamos cada uno de ellos. Cambio. Concisión. Ya, este es un resumen prácticamente de lo que les acabo de exponer. Cuando exponemos el informe, debemos limitarnos a los hechos que se han probado. La prueba y la argumentación jurídica en fundamentos no está... ¿Cuáles son los fundamentos en nuestra pretensión? Sobran los juicios de valor, las opiniones y informaciones y puntos de escaso interés para el asunto. Juicios de valor. Muchas veces, jóvenes, invocan a Dios, invocan a Jesucristo, ¿no? Diciendo, Él es el que nos ha dado la razón o nos va a dar la razón, y los jueces se miran. Pero si esta parte no tiene la razón, ¿qué tiene que ver la creencia de lo que corresponde a un criterio de juicio de valor? Esto no solamente se invoca a credos religiosos, hay situaciones definitivamente que donde no tienen la razón y se apoyan en los juicios de valor, ¿no? Por eso es que en todo proceso hay criterio de prueba y criterio de conciencia. En los procesos civiles, más el soporte del criterio de prueba, ¿no? Aquel demandante que no ha probado lo que expone en sus fundamentos, ¿no? Se declara infundada la demanda. Eso está en el artículo 200 del Código Procesal Civil. ¿Se dan cuenta? De lo contrario, no hay nada en lo que corresponde a juicios de valor, ¿no? Los juicios de valor muchas veces se aplican para los procesos penales y a veces mal. Bueno, seguimos adelante. Cambio. Breves. Significa que se han de abordar todos los problemas fundamentales en menor tiempo posible. Los jueces nos lo agradecerán. Así en su alma de toga, Ángel Osorio dice, la brevedad es el manjar predilecto de los jueces. Si hablas poco, te dará la razón aunque no la tengas
y aunque la tengas. Ángel Osorio, un excelente jurista, ¿no? Que mi padre, el doctor Efraín Segarra, lo conoció y don Ángel Osorio le entregó su decálogo. Es muy conocido el decálogo de Couture. Busquen ustedes el decálogo de Ángel Osorio, es mucho más rico, más ingenioso. Cambio, claridad. Debe ser perfectamente entendido por el juez. Para ello es necesario que los letrados tengamos un profundo conocimiento de la causa y en cuestiones en ella planteadas. ¿No? Hace poco le decía que de acuerdo al Código Procesal Civil, una demanda debe ser clara, precisa y concreta. Vean ustedes, lo mismo la contestación de la demanda debe ser clara, precisa y concreta. El demandado puede tomar diferentes posiciones, ¿no? Diferentes posiciones al ser emplazado, estoy hablando correctamente, ¿eh? Emplazado con la demanda. La notificación con la demanda toma el nombre de emplazamiento. Las otras notificaciones no toman el nombre de emplazamiento. ¿Está claro? Al ser emplazado el demandado por la demanda, no puede tomar diferentes comportamientos. El demandante le dice, dame. El demandado le dice, toma. Se allana. El demandante le dice, dame. El demandado le dice, no te doy. Contradice la demanda. El demandante le dice, dame. El demandado le dice, yo no te debo dar. El que debe darte es otro. Excepciona. Son diferentes comportamientos. ¿Se dan cuenta? Y para eso debe ser en forma clara. Porque el demandado puede plantear una excepción que se llama en el Perú de oscuridad y ambigüedad. Señor juez, yo estoy planteando acá una excepción. Oscuridad y ambigüedad, porque no entiendo la demanda. El petitorio de la demanda no es clara. Lo que está diciendo el abogado en el informe oral no es claro. Y muchas veces nosotros los magistrados hemos tenido que decirle al abogado, oiga, sea claro en su informe oral. Es ambiguo. Cambio. Orden y coherente. Es consecuencia de lo anteriormente mencionado. Se consigue a través de unas pautas técnicas que permiten exponer la coherencia siguiendo un orden lógico que permita continuar a argumentar iniciado con los hechos y que concluya con los argumentos. Orden y coherencia. Especialmente el orden y la coherencia yo sugiero que se haga en forma histórica. Los hechos ocurridos en forma histórica ordenada. Señor juez, el 20 de noviembre del año 1970 contraje matrimonio civil con el demandado. Mis hijos, mis 3 hijos han nacido el año 72, el año 75, el año 77. El año 80 compramos una casa. Ese es el orden y coherencia. Mal puede hacerse a la inversa. ¿Se dan cuenta? Es un champú. Y para eso es necesario, pues, ser ordenados. Los alemanes dicen, orden más disciplina es éxito. Aquella persona ordenada, disciplinada, consigue el éxito. Todo lo contrario, el desorden y la indisciplina llega al fracaso. ¿Seguimos? Flexibilidad. Nos permite realizar las modificaciones oportunas en función de las circunstancias y los imprevistos que nos encontramos en el desarrollo de la vista de la causa. Capacidad de improvisación,
lo que Majada conoce con la improvisación preparada. Muchas veces, vean ustedes, en la medida que uno vayamos preparando un orden, recibimos una información que no la conocíamos. Recibimos una llamada telefónica 5 minutos, donde nuestra clienta dice, doctor, hoy en la mañana ha fallecido el demandado. ¿Qué vamos a hacer con el juicio? ¿Seguro? Sí, sí, yo estoy acá en el velorio. Voy a continuar con el informe oral. Pues simplemente me limitaré a decir, señores magistrados, el demandado ha fallecido, me acaba de decir mi clienta. Por consiguiente, la situación es diferente. Llama por teléfono a la clienta y le dice, señor magistrado, señor juez, el demandado hoy a las 9 de la mañana, hoy día son las 12, hoy día a las 9 de la mañana he recibido por la televisión que ha sacado la tinca, ha sacado la lotería donde se ha ganado $200,000. Señores magistrados, acabo de recibir la información, ¿no? Y eso se va a hacer una cuestión pública, que el demandado ya no es un obrero, donde le estoy pidiendo por mi patrocinado que pase $40, $50, ahora puede dar mucho más. ¿Por qué? Porque ya ganó la lotería. Y así hay cuestiones flexibles que cambian en la situación. ¿Seguimos? Solidez en la argumentación. Esto es muy importante, jóvenes. El informe debe tener un contenido sustancial. Los letrados partiendo de uno de ellos debemos probarlos y calificarlos jurídicamente, convenciendo y persuadiendo respecto de nuestras pretensiones. La falta de solidez tiene casi siempre un mismo origen, que es la falta de preparación. Cuando el informe no se prepara dedicando el tiempo debido, suele ocurrir en que se habla sin orden, con repeticiones y confusiones. Esto ya es, vean ustedes, un resumen de lo ya expuesto en lo que corresponde a la argumentación. Y aquí nos apoyamos en Calamandrei, en su obra Elogio de los jueces, escrito por un abogado, optimiza que el abogado de quien el juez tras el juicio no recuerda su cara, su nombre o sus, y no lo veo muy bien, recuerda sus argumentos. Vean ustedes, la argumentación del demandante o del demandado debe tener una solidez. Y esa solidez se consigue a través del cumplimiento de todos los requisitos ya mencionados en cuanto a lo que corresponde a la argumentación. ¿A fin de que la argumentación no sea viciada y se cumpla con todas las causas? El uso debido del lenguaje y lo que corresponde al manejo muy bien de lo que corresponde a los fundamentos de hecho y de derecho, y especialmente los medios probatorios. Yo tengo un criterio. ¿Qué son los medios probatorios? Los medios probatorios son los adoquines que se colocan en el camino para que uno pueda avanzar y llegar al final del proceso, en todas sus etapas. ¿No? En las etapas de la postulación, donde se postula la demanda, ¿no? En la etapa de conciliación, que ya eso casi no se practica en el Perú, en la etapa de la audiencia de pruebas, ¿no? En la etapa de evaluación y en la etapa de la sentencia. Todas esas etapas deben cumplirse con rigidez, para que de esta manera concluya el proceso a su activación y el proceso tampoco sea viciado, nulo. Cambiamos.
Conclusión. Un buen informe requiere preparación que nos permita tener un conocimiento profundo de la causa para después elaborar de manera sistemática y ordenada las notas que constituyen el extracto. Es importante la capacidad de comunicación verbal completada en lenguaje no verbal. A veces, ya que todo ello proporciona información que nos favorezca o no a la hora de conseguir nuestro objetivo. Muchas veces el lenguaje es oral, pero muchas veces ayuda al orador el lenguaje corporal, especialmente el manejo del rostro, el manejo de las manos, ¿no? Para que de esta manera podamos orientar el mensaje que le alcanzamos vía oral, ¿no? Al órgano jurisdiccional. Esta es una situación muy importante. Y en eso me baso prácticamente lo que corresponde a los grandes oradores antiguos, ¿no? Ya mencionados, ¿no? Demóstenes, Platón, Cicerón. Lean ustedes de esos antiguos oradores que son magníficos. Los actuales también hay buenos, también hay buenos. El problema es que la mayor parte de oradores actuales son políticos y eso mayormente no interesa, entre comillas, lo que corresponde a él. Si tenemos algunos oradores, ¿no?, que definitivamente destacan a nivel del Poder Judicial, vayamos ahí y escuchemos cómo habla, escuchemos cómo la hace, e inclusive algunos son docentes universitarios. Hay que acudir. Esta es una cosa muy importante. Para remate les voy a explicar algo. Cuando yo era estudiante, vean ustedes, yo ya tengo 50 años de abogado. El año pasado, el 23 de diciembre, cumplí las bodas de oro. Cuando era estudiante, recibimos la noticia de que íbamos a recibir la presencia de un gran orador, el doctor Miro Quesada, ¿no? Y se preparó por ahí a un docente que le haga la contradicción, porque esto es muy importante, ¿no? Se escuchó detenidamente. Y al final, ese gran orador que lamentablemente ya ha fallecido, el doctor Miro Quesada, ¿no?, concluyó, dijo: estimados, todo se puede probar. En este mundo todo se puede probar. Estamos hablando del año 1963, 1964. Muy bien. El abogado docente que le iba a hacer la réplica, al final, ¿no?, lo felicitó al doctor Miro Quesada y le dijo: profesor, le dijo con esa humildad, usted ha concluido de que todo se puede probar. ¿Puede usted probar que es hijo de su madre? No había la prueba del ADN. ¿Cómo salió el doctor Miro Quesada? Pronto se podrá probar. Pero ahora dejémoslo a las manos de Dios. Porque lamentablemente el ser humano está entrando en cuestiones prohibidas. En el año 69 se descubrió la prueba del ADN, donde 99.9% con gran eficacia se puede determinar quién es el padre de un niño. Vean ustedes cómo es la prueba del ADN. Hace poco acá, un payaso muy reconocido, Chiquilín, feliz con 3 niños. Y alguien le pasó la voz de que 1 o 2 de sus hijos no eran tales.
Se sometió a la prueba del ADN igual que sus hijos, y de los 3, resultó que él era padre de uno de los hijos, mas no de los otros 2. Vean ustedes. Mucho se habló sobre la prueba del ADN y se seguirá hablando. Así que una gran recomendación, jóvenes. Cuando quieran contraer matrimonio, abran bien los ojos. Porque una vez que lo han contraído, ciérrenlo. Para que sean felices. ¿Tenemos algo más? ¿Cambio? Para exponer el informe nos podemos ayudar de un guión escrito que recoja las principales ideas, ya que ello favorece la naturalidad de la posición, rigidez del discurso memorizado. Son fundamentales 2 cualidades: solidez en el contenido y concisión y expresión. Lo primero requiere un perfecto conocimiento del asunto en el aspecto fáctico como jurídico. Lo segundo se puede conseguir mediante el oratorio junto con la experiencia que nos da la práctica profesional. En definitiva, se trata de convencer y de persuadir, de ahí la importancia de decir de modo en que se dicen las cosas. ¿Cambio? Ahí les traigo un mensaje. Los 7 pecados capitales de un abogado. Dar falsas esperanzas al cliente. Llegar tarde a una audiencia. Ofender al juez. Firmar un documento sin leerlo. Llevar casos que no son de su especialidad. Esto es muy importante, jóvenes. Hasta la década del 50 del siglo pasado, las especialidades eran penal y civil. Ahora ya no. Múltiples especialidades. Interrumpir al juez cuando está dictando sentencia y ofender a la parte contraria. Esos son los 7 pecados capitales de un abogado. ¿Cambio? Muchas gracias. Me someto a preguntas por parte del auditorio. Gracias. Muchas gracias, querido doctor Gilmer, por sus palabras y su excelente exposición. ¿Alguna pregunta que tengan en el foro? Ninguna, maestro. Adelante, Carlos. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, maestro. Yo le quería preguntar a usted, ¿qué pasa con aquellos abogados que su habla es muy rápido? Esto es, que hablan muy rápido. ¿Cuál es su recomendación hacia ellos? Esa es otra forma de no dejarse entender. No dejarse entender, ¿no? De tal forma que al hablar tan rápido, ¿no? O a veces tan lento, ¿no? No se dejan entender. Hay que hablar en forma pausada, tranquila, ¿no? Nadie está que lo apura. De tal manera de que el magistrado muchas veces, ¿no? Así como, por ejemplo, encontrarse con un abogado tartamudo, ¿no? Yo tengo 2 alumnos que son abogados ciegos, y uno de ellos inclusive el juez. Y cada vez que lo visito le digo, oye, este es realmente una justicia ciega. Y se ríe, ¿no? El otro es gerente de una empresa de seguridad, la empresa de transporte RIMAC. Vean ustedes. Pero no pueden expresar lo que corresponde a la oralidad, porque están con ciertas limitaciones. ¿Que sí lo pueden hacer? Sí. ¿No? Porque el hecho de ser ciego sí puede hablar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Demóstenes, que era tartamudo,
¿no? Y que lo superó con una práctica metiéndose piedritos debajo de la lengua y superó esa deficiencia, ¿no? Que llegó a ser el mejor orador de Grecia. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, profesor, ninguna duda. Bueno, hay que hacer algunas precisiones para poner el contexto. El doctor Hilmer habla de los informes orales en materia en Perú. Solamente hago esa aclaración. Nosotros en México, en el juicio oral civil, o en el juicio oral civil o mercantil, estas expresiones de informes orales las vamos a tener no como informes orales, pero intervenciones en las audiencias, en la audiencia preliminar y en la audiencia de ley. Ahí es donde ustedes van a expresar sus peticiones y van a hacer documentaciones que van a estar relacionadas con el fondo del asunto. Es solamente una forma de aclarar esto que nos ha expuesto el doctor Hilmer, que es muy bien utilizable en las audiencias. La forma del seguimiento y la forma de preparación que nos menciona son perfectamente bien utilizables. Es una forma de que nosotros nos vayamos preparando para esas audiencias. El doctor Hilmer nos ha hecho el favor de enviarnos una sentencia que recientemente se ha dictado en materia de eutanasia y vamos a abrir un concurso. Ahorita no tengo la logística al 100%, pero estén presentes de este tema de la del concurso, que va a ser en alrededor 15 días. La fecha 19 de marzo. Lo vamos a hacer el 19 de marzo. Les vamos a entregar la logística en estos días, pero vamos a poner ya a disposición de ustedes la sentencia para que la puedan ir trabajando, estudiando y analizando para que puedan ustedes empezar a prepararse para ese concurso, para defender tanto una postura o la otra, ya sea defendiendo la eutanasia o no defendiendo la eutanasia, con vista en esta sentencia. El día 19 de marzo estaremos haciendo el concurso con la primera ronda de calificación y el mismo 19 haremos la ronda de finales. Doctor Hilmer, pues le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros, el participar con esta primera plática en el conversatorio sobre el don de la palabra y el abogado. Les agradecemos mucho su participación y pues con esto cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema que estamos tratando, o vamos a tratar en ese concurso, es sobre la eutanasia, que viene a ser aquel procedimiento médico, consciente, intencional y voluntario, mediante el cual se pone fin a la vida de un paciente terminal, o sea, sin expectativa alguna de mejoría, con el fin de ahorrarle mayores sufrimientos y dolores. Su aplicación y aceptación es enormemente polémica, ¿no? Hay tipos según el médico, según el paciente, etcétera, etcétera. Les ruego encarecidamente que vean ustedes y estudien esa sentencia que les he enviado, porque es la que ha salido en estos días. Es la primera sentencia en el Perú que ha tratado sobre la eutanasia. Es un tema que ha traído gran polémica, especialmente por los religiosos. Pero nosotros lo que nos interesa es a nivel de lo que es nuestra formación profesional. Muchos será a favor de la eutanasia y otros a favor de que no exista la eutanasia. Hay bastante tesis sobre eso
No me queda más sino agradecerles y esperamos encontrarnos nuevamente en reuniones similares. Gracias, estimado Hugo. A usted, querido maestro Gilmer, le mando un abrazo y nos prepararemos para ese concurso. Aquí cerramos la transmisión. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Maestro, Sí. yo tengo una duda. Ya me di de alta en la cuenta de Habitat Puma. Pero no me aparece el curso de juicios orales todavía. ¿En dónde no te aparece? En la plataforma Habitat Puma me parece que no tengo ningún curso todavía. ¿Cómo que no aparece? No, bueno, tenemos que habilitar la clase. A ver, Baden, ¿ya está habilitada la clase o todavía no? Todavía no, doctor. Estamos esperando el cierre de altas y bajas Ok, para concretar el grupo y habilitar la materia. Una Ok. vez que esté habilitada la materia, se les hará llegar un correo electrónico con la invitación, con el link para que ellos accedan y hagan el registro correspondiente. ok, perfecto. Entonces va a ser hasta la semana que entra que podamos tener habilitada la cuenta. Ok, maestro, muchas gracias. Y por último, ya Bueno. hice mi tweet respecto en Twitter, acá en la página de enseñanza académica virtual. Ya hice mi tweet también, Ajá. pero no logré Ok. hacer la captura de pantalla. ¿No lograste qué, perdón? Hacer la captura de pantalla de mi tweet que hice. Pero, ¿cómo se llama? ¿Le pusiste, etiquetaste a la Academia de Enseñanza Digital? Sí, así es. Ah, bueno, con eso es suficiente. Ok, maestro, muchas gracias. Buen día. Sale, gracias. Profesor, entonces, como todavía no está Habitat Puma, ¿no podemos subir las reseñas? No, las van a subir. Acuérdense que voy a dejarlo abierto hasta de este domingo en 8. Entonces todavía van a tener una semana para poderlo subir. Ok, gracias. Bueno, profe, tengo ahí una pregunta. ¿Vale? Si hacemos el tweet, ¿no es Sí. necesario subir la reseña o de igual manera hay que subirla? ¿Perdón? Se cortó, no te escuché. Le repito, que si hacemos el tweet, ¿ya no es necesario subir la reseña o sí de todos modos Exacto. tenemos que subir la No. reseña? Solo los que no quieran hacer tweets hacen reseñas.